Bueno, buen día. Buenos Muy días. buenos días. Jueves 3 de agosto. Muy buenos días. Papa tronó ayer en Lisboa. No sé si lo vio, don Luis. Sí, lo vi. Tronó. Papá es Francisco un hombre activo y al día. está participando en la Jornada Mundial de la Juventud, que es uno de los eventos que creo que es bianual, que hace la Iglesia Católica, que más gente convoca. Y en esta oportunidad se está celebrando en Portugal. El Papa Francisco dio un discurso en su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, y hizo una severa crítica a la propia Iglesia Católica, señalando que, haciendo alusión directa a lo que han sido los casos de violación de menores y abusos sexuales, diciendo que la Iglesia ha sido desfigurada en su rostro por personas que no se corresponden con las conductas que deben la Iglesia llevar a cabo, y que como consecuencia ha habido un incremento en el secularismo en el mundo, y parte de eso es lo que el Papa señalaba como una de las razones por las cuales hay en el mundo un alejamiento de la Iglesia y de Dios, y las consecuencias que esto está teniendo. O sea que es un poco una línea que el Papa ha estado llevando. Papa Francisco es un reformador, evidentemente, y que está trayendo serios conflictos en la Iglesia Católica. Hoy día en la Iglesia Católica hay una marcada división entre quienes se quieren aferrar a valores tradicionales y quienes pasan por, Francisco es el primero, por entendiendo la necesidad de que hay que reformar principios e ideas fundamentales dentro de la Iglesia Católica. Se habla, ¿verdad?, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la propia suspensión voluntaria del embarazo, temas como la participación de la mujer dentro de la Iglesia, entre otros. El divorcio. El divorcio, aceptar a la Iglesia a personas divorciadas, entre otros temas que han traído conflictos entre sectores que se aferran al tradicionalismo y sectores que plantean estas renovaciones en las que encabeza Francisco. Ya habrá que ver qué pasa cuando no esté Francisco. Él parece que está preparando una sucesión más cerca de sus ideas, que por eso el cónclave que es convocado para final del mes próximo, donde se van a intuir 20 y tantos, creo que 21 cardenales, nuevos cardenales, 18 de los cuales podrán participar en el colegio cardenalicio en caso de tener que elegir un nuevo papa, entre otras cosas que están pasando en la Iglesia. Mira, la Jornada Mundial de la Juventud, que en la Iglesia tiene su sigla JMJ, algo que fue afianzado, desarrollado y valorizado por el Papa Juan Pablo II, evidentemente que marcó ayer también una separación, un afianzamiento de las ideas del Papa Francisco. Fíjense ustedes que esto fue en el monasterio de los Jerónimos. En primer lugar, no fue una alocución, no fue una arenga a todos esos jóvenes que van de de los 5 continentes, sino fue ante el clero de Lisboa. Y allí pidió, pero de una manera muy precisa, que por cierto, como todos sabemos, el 80% de Portugal es católico, y allí habló de una purificación humilde y constante, y se refirió a este tema que hace eco porque es un encuentro de jóvenes. Y él allí volvió a poner sobre la mesa estas ignominias, estas situaciones de escándalo, estas situaciones vergonzosas, que para mí, en mi concepto, hay 2 situaciones de escándalo en la Iglesia. Una es esos sacerdotes pederastas, esos obispos pederastas que hacen ese daño. Y el otro es el encubrimiento. Por décadas se encubrió esto y todavía hay que seguirlo sacando. Y ustedes saben que hay inclusive movimientos en la Iglesia Católica que tuvieron que ser cerrados, excomulgados y todo. No me acuerdo el último, que tenía su sede en México. ¿Cómo que se llama eso? En estos días también. Eso fue, señores, sí, pero eso fue un escándalo universal. Yo no lo podía creer. Entonces, Pero lo pasó con la Iglesia estadounidense. No, eso siempre ha sido como tal. Entonces, por nuestro mal testimonio
oigan bien, y por los escándalos que han desfigurado su rostro, el de la iglesia. Miren, sin haber leído esa parte, el Papa pone los dos. El testimonio nunca existió quedarse callado, encubrirlo. Inclusive pasa como pasa con algunos en la parte civil, en el área gubernamental, algunos tipos de gobierno. Alguien hace algo malo y lo trasladan. No, mi amigo, el que hace algo malo, sométalo y sáquelo. O pídale la renuncia, que es otro modelo que se utiliza, pero sáquelo. Por ejemplo, en el gobierno actual se pide la renuncia y se saca. Y sometido a la justicia, entregado a las autoridades, porque aquí, por ejemplo, tuvimos Huesolowski, que nos lo sacaron antes de que pudiera responder por sus delitos. Lo mandaron. Se mandaron para Roma. Lo mandaron. Apoyado por la Iglesia Católica local, que fue que lo hizo. Sí. Aunque hubo gente de la iglesia que se opuso. Bueno, no es que lo puso, no sé qué se le opuesto. Yo sé que el cardenal López manejó ese proceso. Él personalmente lo sacó, no son instrucciones necesariamente de él, tal vez él hubiera querido verlo preso en Najayo. Pero la iglesia en ese momento, como práctica y política, tenía eso que pasó con Huesolowski. Es lo que hacían con todos, en toda parte del mundo. Pero además de callarlo. Sí, no lo decían. Apenas. Bueno, el Papa Francisco reiteró que no es nuevo esto en el Papa. Sí me llama la atención, sí creo que él está preparando su relevo. Porque la verdad es que, óigame, yo sigo mucho Vatican News y a mí me encanta ver el Papa. Yo me terminé de enamorar de su forma, de su estilo cuando la pandemia, como ese señor entraba y hacía solo durante la pandemia en Santa Marta, hacía la misa, duraba unos 35 minutos, pero la hizo diario. Ahora, él está puntualizando cosas que, el otro aspecto, en ese Roma, a donde está, hay muchos obispos cardenales en contra de esta posición. Pero muchísimo. Pero de la, ¿cómo le llaman? La línea curia, dura. De la curia. Pero bueno, Miren, me parece que él está solo, ¿eh? No, de hecho, fíjese que él cambió y designó como arzobispo, como, ¿cómo se llama? de la fe católica. Exacto, como... De la Sí, como para la doctrina de la fe. De la no doctrina de recuerdo la el fe. cargo, es que no recuerdo. que lo ocupó Ratzinger en un momento, Ratzinger su antecesor. fue eso con Juan Pablo II. Sí, eso tiene un nombre. Olvido el cargo. De la doctrina de la fe cristiana. Olvido el cargo, pero es la doctrina de la fe. Él nombró un obispo que lo va a hacer cardenal ahora, muy amigo del argentino. Él está creando su círculo ahí dentro también, en el Vaticano. Y tiene su gente. Y que para que ustedes sepan que yo, que soy eminentemente católico, uno no se puede tapar. Hoy nos vamos a olvidar ahora de aquel tema de los recursos, de la corrupción en el banco, y que este hombre... Banco Ambrosiano. Sí, lo limpió, ¿eh? Ahí había unos caballeros que eran muy dados a guardar debajo de la mesa. Pero Dios mío, donde quiera se cuecen de aquello. Pero las luces son mayores en los trabajos sociales que hace la Iglesia Católica a través de sus sacerdotes, de sus hermanas, las monjas, todo ese tipo de cosas que acontecen, tienen diferentes estructuras y estamentos que trabajan la parte